Hola, bienvenido Pedro. Este video está siendo hecho con el fin de la resolución del parcial número 3 de Macroeconomía 1, Grupo Teórico 7. Mi nombre es David Yubini Torres Orellana, número de carnet TO 20001, así que sin nada más que agregar, comencemos con la resolución. Bueno, en el primer literal vamos a tratar de explicar lo que son los procesos de ajustes en los diferentes mercados cuando se aplica una política monetaria expansiva en una economía cerrada. Para poder explicar este proceso lo vamos a ejemplificar a través de un ejercicio utilizando el modelo ISLM y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, partiendo de una economía donde el mercado de bienes y servicios está representado por la función IS y el mercado de dinero está representado por la función LM, es a donde se encuentran equilibrio en el punto E sub 0, donde el tipo de interés se sitúa en R sub 0 y el producto de equilibrio en Y sub 0. Entonces supongamos que la autoridad monetaria lleva a cabo la compra de títulos públicos en un mercado abierto, esto con el fin de incrementar el dinero circulante en la economía. Entonces a un tipo de interés constante, como dijimos anteriormente, la autoridad monetaria pues pone en práctica lo que es una política monetaria expansiva, es decir, inyecta dinero en la economía mediante la compra de estos títulos públicos, situación la cual desplaza la función LM hacia la derecha. Entonces, en primer lugar, analizaremos el proceso de ajuste que se lleva en la economía desde el equilibrio E sub 0 a un equilibrio parcial, el cual denotaremos con la letra C. De esta forma, en un primer momento, a un tipo de producto constante, el exceso de demanda de títulos públicos por parte de la autoridad monetaria genera un verdadero exceso de oferta de dinero en la economía, provocando un incremento en el precio de los títulos públicos e induciendo a una disminución en el tipo de interés de referencia, desplazando la economía hacia el punto A. En este punto la economía se encuentra en un estado de equilibrio con respecto al mercado de dinero, pero en uno de desequilibrio con respecto al mercado de bienes y servicios, y la caída de los tipos de intereses entonces provocó un importante aumento en el consumo y la inversión privada, dejando a la economía en un claro exceso de demanda de bienes y servicios. Entonces, a fin de satisfacer dicho exceso, el producto se incrementa desplazando la economía al punto B. Entonces, el punto B constituye un equilibrio en el mercado de bienes y servicios, pero un desequilibrio en el mercado monetario. Y en efecto, el incremento del producto pues provocó un exceso de demanda de dinero que se corresponde con un exceso de oferta de bonos. Es decir, los inversores se encuentran desprendiéndose de sus tenencias en títulos a fin de satisfacer una mayor demanda de bienes y servicios para contrarrestar este exceso de demanda de dinero que dijimos que corresponde a un exceso de oferta de títulos. Entonces, el tipo de interés debe incrementarse entonces mediante un ajuste de tipo telaraña, y el proceso culmina estabilizando la economía en un punto de equilibrio, como anteriormente dijimos, que lo denominaríamos C, donde partiendo del equilibrio inicial disminuye el tipo de interés de referencia y se incrementa el producto. De esta forma, en el punto de equilibrio parcial observamos que el tipo de interés de referencia en la economía disminuyó desde R sub 0 hasta R sub C, y el producto aumentó desde Y sub 0 hasta Y sub C. Bueno, ahora para el punto 2 vamos a explicar lo que son las incidencias al aplicar una política fiscal expansiva en una economía cerrada, o en otras palabras lo que es aumentar el gasto público, y también lo vamos a hacer a través del efecto expulsión. Bueno, para entender mejor este tema o este literal, pues tenemos que obviamente definir qué es la política fiscal, y pues tenemos que la política fiscal expansiva pues es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza especialmente por dos rasgos, principalmente aumentando el gasto público y la reducción de la recaudación fiscal por medio de bajas de impuestos. Pues como decía anteriormente, aumentar el gasto público en el presupuesto de un país o un territorio y una bajada de impuestos en el mismo, pues suelen ser las medidas más destacadas de la política fiscal expansiva cerrada. Suelen darse simultáneamente, aunque es posible que se den en ocasiones sin tomarse necesariamente a la vez. Generalmente este tipo de política suele estar relacionado con el concepto de déficit fiscal. Al ser mayor la cantidad de gasto público que el de impuestos recaudados, pues aumenta el déficit presupuestario. En otras palabras, sale más dinero en servicios públicos que el que entra como tributos. ¿Y cuál es el objetivo de esta política? Pues el objetivo de aplicar una política fiscal expansiva tiene como objetivo estimular pues lo que es la demanda agregada. En otras palabras, pues es impulsar la actividad
teoría económica. Y las dos vías que se suelen tomar en este sentido son pues la bajada de impuestos y la que a nosotros nos interesa, que es el aumento del gasto público. Bueno, comencemos con la bajada de impuestos. Pues la bajada de impuestos tiene como consecuencia directa un aumento en la renta disponible. El Estado asume que recaudará menos dinero vía impuestos, pero como que se sacrifica por el bien común. Entonces la población, gracias a la bajada de los impuestos, tiene más renta disponible, y al tener más renta disponible pues aumenta el consumo, y al aumentar el consumo pues provoca que las empresas ganen más. En teoría, esto provoca una reducción del desempleo y un aumento en los salarios. Por teoría económica, esto produce un aumento en los precios, es decir, provoca inflación. Y por el otro lado tenemos la que a nosotros nos interesa en esta ocasión, que es el aumento del gasto público. Y pues decimos que el gasto público puede tener muchas diferentes sendas. Por ejemplo, se puede dedicar gasto público para endeudarse y así suplir el déficit creado por la baja de impuestos, y al mismo tiempo el Estado puede endeudarse para invertir en infraestructura y crear empleo. O incluso el Estado puede aumentar el gasto público para subvencionar a empresas o aumentar las prestaciones por desempleo. Todo ello hace que la renta disponible sea mayor. Al tener más renta disponible, pues el consumo debe aumentar y los precios deben subir, y en definitiva pues puede provocar una inflación. Y esta política fiscal pues la podemos representar a través de lo que es el efecto expulsión, o también conocido en inglés como crowding out. ¿Cuáles son sus incidencias o repercusiones en una política fiscal expansiva cerrada? Y pues lo vamos a explicar a través del modelo ISLM. Entonces, en primera instancia tenemos el caso normal de la curva, ¿no? Donde la IS tiene pendiente negativa y la LM pues pendiente positiva. Entonces, al aplicar la política fiscal expansiva, pues aumentamos lo que es el gasto público, obviamente. Y al aumentar el gasto público, pues tenemos un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Y ante este aumento del gasto público, pues tendríamos un nuevo equilibrio en X posición. Bueno, y podemos ver cómo los efectos de la política fiscal pues provocan un aumento en la renta o producción y un aumento en el tipo de interés. Y aquí, ¿cuál sería el efecto expulsión? Bueno, lo que hacemos gráficamente para representarlo, mantenemos el tipo de interés inicial. Tenemos que observar cuál sería el nivel de renta que nos daría la nueva IS con el nuevo gasto público. Es decir, este valor de aquí, ahí en ese nuevo punto. Si el tipo de interés no hubiera cambiado, entonces, ¿cuál sería el incremento de renta que hubiéramos conseguido al aumentar el gasto público en determinadas unidades en su momento? Bueno, esta distancia horizontal está medida a través del multiplicador del gasto público. Si la renta hubiera aumentado hasta la X posición, es porque el tipo de interés no hubiera aumentado. Pero por ser el modelo ISLM, hay que tener un punto de equilibrio. Entonces vemos cómo el tipo de interés sube. Entonces, al subir el tipo de interés, ¿cuál sería la variable macroeconómica que se mueve cuando sube el tipo de interés? Pues esta es la inversión. Entonces, la inversión bajaría. Como la inversión es un componente de la renta, hay que recordar que en la ISLM, en la economía cerrada, pues la renta es igual al consumo más la inversión más el gasto. Entonces, en esta igualdad, si aumentamos el gasto público, pues la inversión disminuye debido al interés que ha subido. En la renta aumenta, pero no tanto como si la inversión hubiera caído. Entonces, ¿cuál sería el efecto expulsión? Pues sería esa distancia que se da desde Y1' hasta Y1. Este es el efecto expulsión que se produce al producirse una caída en la inversión. Entonces, en el caso normal tenemos que el gasto público sube, la inversión baja un poco, y por eso al final la renta o producción aumenta. Y pues al aplicar esta política, que en este caso sería el aumento de la demanda agregada, pues esto incide en la economía de la siguiente forma. Primeramente, pues consiste en el aumento de la producción, como habíamos dicho anteriormente, con la subida de la cantidad del gasto público. Pues se persigue una disminución del desempleo gracias a la bajada de los impuestos más comunes. Y por consecuencia, pues también conseguimos otros resultados como un mayor consumo de bienes y servicios y un aumento en términos de inversión de las empresas. Y pues la historia económica nos dice que se ha demostrado que el abuso de este tipo de políticas fiscales pues suele derivar en inflación y acrecentando los periodos de recesión en el tiempo. Bueno, para el tercer literal vamos a tratar de explicar lo que son las diferencias entre los procesos de ajustes y efectos finales de una expansión monetaria y fiscal en una economía abierta con una movilidad de capitales en tipo de cambio fijo.
Bueno, primero iniciamos explicando lo que son pues los efectos de una política monetaria expansiva en una economía abierta grande. Principalmente pues en este caso partimos del equilibrio interno y externo en el punto 1, donde se cruzan las curvas que representan el mercado de bienes, el mercado de dinero y la balanza de pagos. Entonces, en este caso, pues el Banco Central a implementar una política monetaria expansiva, esto hace que aumente la oferta monetaria, ¿no? Por eso la curva LM se desplaza hacia la derecha. El punto 2, pues significa que hay un equilibrio interno, pero un desequilibrio externo. Porque todos los puntos debajo de la curva de balanza de pagos pues evidencian un déficit. Entonces pues tenemos que el aumento de la oferta monetaria tiene dos efectos. El primero es que la renta aumenta hasta Y2 y el segundo es que el tipo de interés cae a R2. El aumento de la renta se traduce a un aumento de las importaciones, entonces es decir, una disminución en las exportaciones netas y por tanto un déficit en la cuenta corriente. Y en segundo lugar, con el tipo de interés bajo, los inversionistas pues retiran su capital del país, pues en el resto del mundo obtienen una rentabilidad mayor. Entonces hay una fuga de capitales y por tanto un déficit en la cuenta de capitales. Y como las dos cuentas se encuentran en un déficit, pues la balanza de pago también. Entonces, al aumentar las exportaciones netas, pues se demandan más divisas para comprar bienes importados y menos moneda local. Y como los inversionistas demandan los activos financieros en el país, pues necesitan menos moneda local. Entonces, al disminuir la demanda de dinero, esto hace que la moneda pues se deprecie. Entonces quiere decir que el tipo de cambio pues cae, pero como estamos en un modelo del tipo de cambio fijo, entonces el Banco Central tiene que intervenir para evitar su caída. Entonces el banco, para poder evaluar la moneda, debe retirar dinero de la economía. Eso lo hace pues vendiendo divisas de sus reservas internacionales para quedarse con el dinero proveniente de las ventas y retirarlo del mercado. Y como podemos deducir, pues la disminución de la oferta monetaria desplaza de nuevo la curva LM hacia la izquierda, volviendo al equilibrio inicial en el punto. Y ahora vamos a hablar pues de los efectos de los ajustes de una política fiscal expansiva en una economía abierta grande. Y pues de igual forma, pues partimos del equilibrio interno y extremo del modelo Mundo Fleming, pues es decir, desde el punto donde se interceptan las curvas IS y LM y la balanza de pagos. Entonces la diferencia es que en este caso el gobierno, al aplicar una política fiscal expansiva, pues aumenta lo que es el gasto público. Entonces la curva IS se desplaza hacia la derecha. Un nuevo equilibrio en el mercado de dinero y de bienes se encuentra en el punto 2, lo cual hace que suba el nivel de renta a Y2 y el tipo de interés a R2. Y esto hace que haya un aumento del nivel de renta o nivel de ingreso y provoca un aumento en las importaciones. Es decir, hay un déficit en la cuenta corriente. Pero por otro lado, el aumento del tipo de interés local pues incentiva a los inversionistas a traer su capital al país, al ser más rentable que en el resto del mundo, obviamente, y pues eso hace que las cuentas de capitales estén en un superávit. Y ahora, ¿cómo sabemos si la balanza de pagos está en un superávit o en un superdéficit? Decimos entonces que entre más inclinada o inelástica sea la curva de la balanza de pago, pues más peso tiene la cuenta corriente en este caso, entonces en la balanza de pagos pesa más el déficit en cuenta corriente que el superávit que en la cuenta de capitales. Entonces un déficit en la balanza de pagos pues genera una depreciación de la moneda local. ¿La razón? Bueno, la razón es porque se está demandando más divisas para importar y menos moneda local. Esta depreciación de la moneda pues genera una cadena en el tipo de cambio, pero como es un régimen de tipo de cambio fijo, pues el Banco Central debe garantizar su estabilidad, por lo que decide pues aplicar uno de sus instrumentos para retirar dinero de la economía con el objetivo de reevaluar la moneda y evitar que el tipo de cambio caiga. Para esto pues supongamos que el Banco Central vende divisas en el mercado de sus reservas internacionales y el dinero que recibe por estas ventas pues sale de circulación. Y con esto pues se logra una disminución de la oferta monetaria y pues gráficamente, como la curva LM representa el mercado de dinero, esta se desplaza hacia la izquierda hasta lograr un nuevo equilibrio interno y externo en el punto 3 con el cruce de las tres curvas. Y ya con todos estos procesos y los ajustes explicados de estas dos políticas, pues podemos identificar
una de las diferencias más marcadas que podemos observar a simple vista, que en este caso es, por ejemplo, en una política monetaria expansiva, en una economía abierta grande, podemos observar la diferencia entre estas dos es que en la política monetaria pues hay un aumento en la oferta monetaria. Y aquí pues mi nivel de renta cae y por ende los inversionistas retiran su capital del país. Pues en el resto del mundo pues obtienen una rentabilidad mayor y por tanto esto me genera un déficit en la cuenta de capital. Y en cambio en la política fiscal expansiva, al contrario de esta, pues lo que se aumenta aquí es el gasto público. Y aquí pues mi nivel de renta se eleva. Y en la otra caía. Y por ende pues esto incentiva a los inversionistas a traer sus capitales al país. Al ser pues más rentable que en el resto del mundo. Y por tanto esto me genera que las cuentas de capitales esté en un superávit. Estas son una de las diferencias que se pueden ver más notables entre estas dos políticas que se pueden aplicar en una economía abierta grande. Y como un dato extra, pues podemos decir que algunas conclusiones en la política monetaria expansiva en una economía abierta, grande, tenemos como conclusión que en el modelo de Mundell Fleming, pues con un tipo de cambio fijo, es totalmente ineficaz esta política monetaria expansiva, pues no logra aumentar ni el nivel de renta de la economía ni el nivel de interés. Y hablando de una política fiscal expansiva, pues en conclusión, como un dato extra, pues decimos que en un modelo del Mundell Fleming con cambio fijo y una movilidad imperfecta de capital, podemos decir que esto tiene un efecto positivo en el nivel de la renta de la economía. Y ahora para el literal número 4 y literal final voy a explicar cuáles son las medidas económicas que son efectivas para una economía caracterizada por tener una libre movilidad de capitales y tipo de cambio flexible. Bueno, investigando profunda y exhaustivamente, pues se concluye que las medidas económicas que son efectivas en una economía caracterizada por tener libre movilidad de capital y tipo de cambio fijo son las siguientes. En primero, pues la política monetaria expansiva con un tipo de cambio flexible y movilidad imperfecta de capital en una economía abierta. Y la segunda, pues una política monetaria expansiva en una economía abierta. Y ahora pues sabremos las razones por qué son estas las adecuadas, las medidas económicas adecuadas y efectivas para este caso. Entonces, para poder explicar estas razones, vamos a explicar lo que son los ajustes de una política monetaria expansiva en una economía abierta. Y para esto pues partimos del punto 1, el cual nos representa el equilibrio interno y externo en el modelo Mundell Fleming. Pues supongamos que el Banco Central pues utiliza algún instrumento para efectuar una política monetaria expansiva. Este exceso de oferta monetaria hace que el tipo de interés pues aumente y la demanda agregada, por tanto el nivel de renta, por eso la curva LM se desplaza hacia la derecha, lo cual me genera un aumento del nivel de renta y por otra la disminución del tipo de interés. El aumento del nivel de renta pues incentiva el aumento de las importaciones, generando así una disminución en las exportaciones netas. Siendo así pues tenemos un déficit en la cuenta corriente. Y la disminución en el tipo de interés incentiva a los inversionistas pues a sacar sus capitales fuera del país. Pues en otras palabras hay una fuga de capitales. Y pues esto lo que provoca es un déficit en la cuenta de capitales. Entonces podemos decir que tenemos los puntos por debajo de la curva de la balanza de pago. Y esto pues muestra un déficit. Y los puntos por encima pues significan un superávit. Y el déficit en las cuentas de la balanza de pagos pues tienen efectos secundarios. Bueno, en primer lugar pues como las importaciones aumentan pues se demandan más divisas y menos moneda local. Y en segundo lugar pues la salida de capital también disminuye la demanda por moneda local, pues los inversionistas compran menos activos financieros en el país. Como la demanda por dinero disminuye, pues su precio cae. Es decir, la moneda se deprecia, por tanto el tipo de cambio aumenta. Como consecuencia, los bienes nacionales son más baratos que los internacionales. Por esta razón, pues aumentan las exportaciones y esto genera que se disminuyan las importaciones. O sea que aumentan las importaciones netas, generando así un superávit en la cuenta corriente.
Y pues ahora, como las exportaciones netas hacen parte del PIB o el PIB o el nivel de ingreso, pues esto aumenta lo que es la curva IS y hace que se desplace hacia la derecha, llegando al punto 3 de la gráfica. Con este superávit en la balanza de pagos, pues volvemos al equilibrio interno y externo. Y por todo lo anterior mencionado, pues podemos concluir que una política monetaria expansiva con un tipo de cambio flexible y movilidad imperfecta de capital aumenta el tipo de interés y el nivel de renta en la economía, lo cual pues nos afirma que esta es una medida económica adecuada para aplicar en una economía caracterizada por tener libre movilidad de capitales y tipo de cambio flexible. Y la otra medida económica adecuada para estas características es la política fiscal expansiva en una economía abierta. Y las razones son porque, bueno, iniciando pues gráficamente con el equilibrio en el modelo de Murdoch Fleming, partiendo de una movilidad imperfecta de capital baja, pues tenemos un nivel de renta en Y1 y un tipo de interés R1. Entonces supongamos que el gobierno adelante una política fiscal expansiva aumentando el gasto público, lo cual genera un aumento en el nivel de renta y en la demanda de dinero. Entonces por esto suben los tipos de intereses y esto lleva a que la curva IS se desplace hacia la derecha hasta IS2. Y hasta aquí pues tenemos los efectos de la política fiscal expansiva. Por un lado el aumento del nivel de la renta y por el otro el aumento del tipo de interés. Ahora, el aumento del nivel de ingreso pues genera un aumento en las importaciones, provocando un déficit en la cuenta corriente, y el aumento del tipo de interés aumentando el flujo de capitales hacia el país, ocasionando un superávit en la cuenta de capitales. Y ahora, ¿cómo podemos definir si la balanza de pagos está en un superávit o déficit? Bueno, entonces, como habíamos dicho anteriormente, que si la curva de la balanza de pagos es muy plana o muy inelástica, el mayor peso de la balanza de pagos pues lo tenía la cuenta de capital. Entonces, en este caso, el superávit de la cuenta de capital domina el déficit en la cuenta corriente. Y pues esto significa que hay un superávit en la balanza de pagos. Bueno, entonces volviendo a la gráfica, en el punto 2 pues tenemos un equilibrio interno y un superávit en la balanza de pago. Como en este momento tenemos un alto flujo de capitales hacia el país, aumentó la demanda por moneda local por parte de los inversionistas del resto del mundo para comprar activos financieros. Pues este exceso de demanda hace que la moneda local se aprecie y por tanto el tipo de cambio aumente. Este hecho encarece los productos nacionales con respecto a los extranjeros, esto dejando una disminución en las exportaciones y un aumento en las importaciones, pues es decir, las exportaciones netas caen, generando un déficit en la cuenta corriente. Con lo mismo ocurre con el nivel de la renta. De nuevo la curva IS se desplaza, pero esta vez a la izquierda, y la curva de la balanza de pagos también hasta el punto 3, para compensar de esta manera el superávit de la cuenta de capital con el déficit en la cuenta corriente. Y pues de esta manera llegamos al equilibrio tanto interno como externo. Y pues en conclusión, como decía también, por todo lo anteriormente mencionado, pues podemos concluir que una política fiscal expansiva con un tipo de cambio flexible y movilidad imperfecta de capital también aumenta el tipo de interés y el nivel de renta en la economía. Entonces, por ende, también nos afirma todo esto que esta es una medida económica adecuada para aplicar en una economía caracterizada por tener libre movilidad de capitales y un tipo de cambio flexible. Y ahora, ya teniendo los 4 literales resueltos, pues hasta aquí llegaría mi resolución del parcial número 3. Así que muchas gracias por su atención prestada.